Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gerson Solano Nofre. Yo les voy a hablar sobre los principios procesales. A mí me tocó exponerles del artículo 685 y el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominante, oral y conciliatorio. Los tribunales deberán garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, el tribunal, en el momento de admitir la demanda, subsanará dicha demanda. El artículo 85 bis nos dice que las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional. Es cuanto a mi participación. Como hemos visto, la ley siempre buscará llegar a una conciliación, pero hay casos que debido a la magnitud del conflicto no es posible llegar a la misma, tales como discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual, la libertad de asociación, trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio y trabajo infantil, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación, entre otros. Esto de acuerdo al artículo 685 ter. Artículos 685 al 688 se regulan los principios procesales de publicidad, gratitud, inmediatez, oralidad predominante, instancia de parte, tutela en beneficio del trabajador, inmutabilidad del proceso, facultamiento a las juntas para regularizar el procedimiento sin revocar sus propias resoluciones, con la sola exigencia de que se precisen los puntos petitorios y auxilio de las demás autoridades administrativas y judiciales. El fundamento de este proceso se obtiene de la Ley Federal del Trabajo. Buenas noches, compañeros. Profesor, mi nombre es Carlos Ulises Castro Rodríguez. A mí me tocó hablar del capítulo 2 de la capacidad, personalidad y legitimación. El artículo 689 nos hace mención que son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. El artículo 690, las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamadas a juicio por el tribunal. La parte que solicite se llame a un tercero interesado deberá expresar el motivo y circunstancias por el cual debe llamarse a juicio y demostrar las razones por las que le acredite tal carácter. Pues en este requisito se acredita la capacidad procesal que tiene una persona para comparecer a un procedimiento administrativo. Secretarías Públicas es cuanto. Con su permiso, profesor, mi nombre es Antonio Pérez Guzmán y en esta ocasión voy a hablarles de los artículos 691 y 692 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 691 nos habla de que los menores trabajadores tienen la capacidad para comparecer en juicio, sin necesidad de autorización alguna, siempre y cuando estén debidamente asesorados y representados. En caso contrario, el tribunal solicitará a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, dicha Procuraduría le asignará un representante legal que lo asesore y lo acompañe durante el juicio.
También es aplicable en cuanto a los familiares en el supuesto de un trabajador fallecido. Por otro lado, el artículo 692 nos establece cuáles son las reglas para acreditar nuestra personalidad en la comparecencia de las partes en una demanda, ya sea como persona física o como persona moral. Primero que nada, cuando vamos a acreditar la personalidad por una persona física, lo podemos hacer a través de un poder notarial o por una carta poder firmada por el otorgante y dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. Sin embargo, cuando vamos por la persona moral, lo podemos hacer a través del testimonio notarial y de igual forma a través de una carta poder firmada por el otorgante y dos testigos, previa comprobación de quien otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Por último, menciona que los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la registradora correspondiente. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal. Es importante mencionar que todas las personas que comparezcan en las audiencias como asesores, representantes o apoderados legales, en todos los casos deberán ser abogados o licenciados en Derecho, o en su caso, pasantes de la licenciatura en Derecho con la constancia correspondiente, siempre y cuando esté vigente y expedida por la autoridad correspondiente. Parece muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, debemos de considerar y consultar jurisprudencia, la cual nos va a ilustrar, entre otras cosas, de los requisitos que debe reunir nuestro testimonio notarial y la carta poder, para así evitar que nos objeten la personalidad mediante la promoción de un incidente de personalidad que seguramente vamos a ver más adelante. Es cuanto, profesor. Continúo con la exposición. Mi nombre es Emanuel Guevara Barrera y les voy a hablar sobre el artículo 693. Este nos dice que los tribunales podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin sujetarse a la regla del artículo 692 que acaba de mencionar mi compañero Antonio. Esto va a ser siempre y cuando exhiban los documentos donde se compruebe que efectivamente se representa a la parte interesada. Artículo 694. Este nos dice que los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán elegir y otorgar poder mediante simple comparecencia. Esto será con previa identificación ante los tribunales del lugar de su residencia para que los represente ante cualquier autoridad del trabajo. La personalidad se acreditará con una copia certificada que se expida de la misma. Artículo 695. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores en cada uno de los juicios en que comparezcan, pero tienen que exhibir copia fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por la autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada. Artículo 697. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma opción o pongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigarse unidas y por una representación común, salvo que los litigantes tengan intereses opuestos. El nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda o en la audiencia preliminar si se trata de las partes actoras. El nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho común si se trata de las demandas. Si el nombramiento no lo hicieren los interesados dentro de los términos señalados, el tribunal lo hará escogiéndolo de entre los propios interesados. El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial. Sería todo. Muchísimas gracias.